Vamos el tamborero, repite ese tambor, Deja que caiga, deja que caiga la tempestad, deja que fluya, deja que moje tu caminar. El río se lleva al rancho, se inunda tu emplatanal, que es lo que estaré pagando si yo a nadie le hago mal. Deja que caiga la tempestad, deja que fluya, deja que moje tu caminar. Déjala que fluya, déjala que fluya, déjala que fluya, déjala que fluya, fluye, fluye. Deja que caiga lo que sea, y arriba sabes lo que tú deseas. Más bien búscate un lugar donde puedas escapar y deja que el agua se encargue. Deja que el agua se encargue de limpiar tu caminar. Deja que caiga la tempestad, deja que fluya, deja que moje tu caminar, deja que caiga la tempestad. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia, Algunos susurros en el río Atrato, una conferencia que estará a cargo de Natalia Botero y que se realiza en el marco, como veíamos, del proyecto El Río Territorio es Posible, y que se une a la programación que en el marco de la versión número 13 de Camina para el Centro realizamos como aliados de esta iniciativa que se generó hace ya casi 5 años en lo que se constituye la Alianza Cultural por el Centro. Con este evento particularmente contribuimos además con la programación de la Casa Centro Cultural y su importante festival Entre Lenguas, que para esta ocasión y desde hoy hasta el 30 de mayo abordará el tema Vestigios de la Memoria, un tema en el cual coincidimos. Este encuentro, como mencioné, hace parte de la serie de iniciativas del Proyecto Nacional El Río Territorios Posibles, que desde la Sugerencia Cultural del Banco busca, a través de contenidos culturales en diferentes formatos, construir espacios de reflexión sobre nuestros ríos y cuencas hidrográficas. Los ríos son contados, descritos, ilustrados, estudiados y en esta ocasión veremos que también son fotografiados. Múltiples voces se han encontrado a lo largo del proyecto para conversar sobre la diversidad de posibilidades de los ríos como territorio. Como apreciaron en el video, el proyecto trabaja a través de estas 3 preguntas: cómo se vive el río, cómo se narra el río, cuáles son los desafíos de los ríos. Las respuestas a estas preguntas nos han permitido ver que nuestros ríos colombianos son muy conocidos en el mundo por su capacidad de carga de agua, por sus dimensiones, por su longitud, sus recorridos, la fauna, la flora. Y hemos evidenciado que aquí en Colombia también los hemos visto llorar. Hemos visto que los ríos se lamentan y recientemente hemos tenido que dejarlos por unos instantes solos para que se compongan. El río Atrato, reflejo y muestra de valentía, acaricia permanentemente las historias de sus pobladores, lleva en un abrazo de ausencia a muchos de ellos, a otros les ofrece en sus serenas orillas para despojar sus cantos, y en cada roca que rodea encuentra mujeres lavando las prendas de su familia. Natalia Botero, que nos acompaña hoy, es fotoperiodista, artista, docente e investigadora con enfoque de proyectos sociales con las comunidades que han sufrido en medio del conflicto armado colombiano. Tanto jóvenes, niños y especialmente ha trabajado con las mujeres. Es magíster en estudios socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Y Natalia, en su ejercicio de fotoperiodismo, ha tenido un amplio acercamiento a experiencias
y experiencia al tratamiento de los temas de memoria histórica, derechos humanos, mujer y conflicto. Natalia también ha conocido el río y hoy nos narrará que ha sido a través de 3 momentos. En su paso por Vigía del Fuerte y en su llegada hasta Bojayá, ha conocido de las resistencias y las historias de los ríos, de sus relaciones con la ribera y con las gentes, con las ropas, con las mujeres. Y por eso nos hablará desde el ejercicio fotográfico, de lo que se ha encontrado en el río Atrato desde el fotoperiodismo, con esa mirada tan particular que ella tiene por su experiencia. En el chat les iremos compartiendo enlaces que amplían la información general del proyecto del río, como territorios posibles, de la programación cultural del banco, de la programación del Festival Entre Lenguas y de Caminapar Centro. Bienvenida, Natalia, a hablarnos de esos susurros en el río Atrato. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, como Claudia pues lo decía, el tema del río, más que pensar en que pues soy una permanente visitante del río, creo que he tenido como unas conexiones muy grandes con el río y especialmente con el río Atrato. Porque me cruzó en mi vida profesional y me tocó también como en lo particular. Yo soy fotoperiodista y desde ese punto fue que tuve pues como la gran fortuna de encontrarme con el río Atrato. Hoy lo que voy a hacer es contarles un poco como esos encuentros que yo he tenido con el río en 3 momentos importantes de mi trabajo periodístico, y también cómo esos encuentros han cambiado un poco la mirada de la búsqueda, también un poco hacia el río, porque pues el río yo siempre lo viví en un comienzo pues como en unas perspectivas un poco dolorosas del conflicto y de la guerra, y creo que ahora me he podido encontrar, aunque esté en medio de la guerra permanente, me he podido encontrar con otras historias de resistencia y también que rescatan como esa otra vida que tiene el río, que no es solo su vida dentro del cauce, sino también su vida en la ribera de él. Voy a compartir pantalla. Pues también el encuentro que yo he tenido con el río ha sido casi que buscado, porque inclusive cuando yo empecé a trabajar como fotoperiodista, antes de estar en el fotoperiodismo, tuve varias oportunidades de ir al Chocó y encontrarme con el río San Juan, pero siempre en el trayecto me hablaban del río Atrato. Entonces, cuando empecé a trabajar en los medios, tuve la posibilidad de casi que de pedir poder encontrarme con ese río Atrato. Y es un río que no había yo dimensionado como su importancia, solo hasta el momento en que lo pude tocar y lo pude pues vivir. Aquí pongo al lado de esta fotografía que muestra un poco como la inmensidad de espesura de la selva y cómo ese río también se despierta un poco entre esa espesura de la selva. Hay un mapa de una investigación que hizo un periodista que se llama Álvaro Sierra Restrepo, que sale en una infografía de un recorrido que él hace por todo el río Atrato, y pues me tomé la libertad de tomar este mapa porque este recorrido es un poco, hace énfasis un poco como en los lugares que yo he visitado, pero que se queda también en donde es Bojayá, que es el punto como que más he transitado y donde más he encontrado esas historias de vida en el río, e historias de dolor y de muerte también. Yo he tenido la oportunidad de visitar el río Atrato más o menos desde 1987-88. Desafortunadamente siempre pues en circunstancias de conflicto. El río Atrato es uno de los ríos más importantes de nuestro país, es
es conocido inclusive en el mundo por ser uno de los ríos más caudalosos y porque tiene un volumen de agua muy profundo. Cuando uno está en él, no alcanza a dimensionar realmente qué tan profundo es, son más o menos unos 11 metros de profundidad. Y es un río que ha sido también histórico para nosotros y sobre todo interesante para el periodismo porque ha sido tránsito de armas y tránsito de droga, pero también tránsito del diario acontecer de los chocuanos y de los antioqueños a los que les pertenece este río en esta zona. Entonces, yo lo conocí en esta época, en el 98-97, precisamente en aras de conocer un río que llora, o sea, un río que empezó a sufrir los embates de la guerra, como todos los lugares de Colombia, y a través de la intensificación de la guerra entre paramilitares, la guerrilla y el mismo Estado. Esta fotografía la quise poner acá, es la iglesia de Bojayá, pero para mí es muy importante porque es una fotografía que yo me encuentro dentro del rastreo de archivo de fotografías del padre Antún, uno de los personajes creo que más importantes para el río en un momento de la historia de él, cuando ocurrió lo de Bojayá en el 2002. Y me encuentro a mí trabajando, haciendo fotografías cuando ocurrió la toma de Bojayá el 2 de mayo del 2002. Y la quise poner acá porque realmente este es el punto de enunciación de lo que hoy les quiero mostrar y contar, o sea, lo que a mí me ha tocado vivir en ese trasegar de este río y porque esa historia yo me enfoco como en Vigía del Fuerte y Bojayá. Y es porque realmente mi viaje al río ha sido un trayecto muy corto, o sea, ha sido un trayecto más o menos de unos 300, 500 metros, no es más de 1 kilómetro en sus riberas y en su acontecer, porque inclusive he estado no días sino semanas ahí en el río. Pero para entrar a Vigía del Fuerte a Bojayá, pues me ha tocado recorrer todo el río desde Chocó, desde Quibdó, perdón, hasta Vigía del Fuerte. Y en ese trayecto, pues desde estos años hacia acá, pues obviamente en el auge y en la parte más fuerte del conflicto donde ocurrieron tantos eventos de guerra en el río, pues era por control de territorio y sigue siendo por el control del territorio. Y empecé entonces a cubrir todo lo que sucedía allá y empecé entonces a registrar sus muertos, empecé entonces a encontrarme también con esas historias de vida como la del padre Antún y empecé a encontrarme también con el dolor y el sufrimiento de quienes viven en el río, pero del río mismo. Y encontrarme con el dolor y el sufrimiento del río fue para mí algo muy significativo porque el río Atrato, a pesar de ser uno de los ríos más caudalosos y más imponentes, es un río muy silencioso y es un río que no muestra la turbulencia de sus aguas, ni muestra no es capaz de sacar al exterior en su bulla y en su ruido la cantidad de historias que el río en sí mismo lleva. Y no son solo historias de vida, sino también historias de dolor. En algún momento se ha dicho también que el río Atrato está considerado, y los ríos de Colombia han sido considerados como una de las grandes tumbas que tenemos en Colombia, debido a las prácticas de desaparición y a las prácticas de asesinatos en las riberas y en las partes donde habitan los pobladores cercanos al río, y los muertos los tiran al río. Entonces, es considerado como que los ríos y el río Atrato es otro cementerio, y esto ha sido muy doloroso también como entenderlo, porque si uno encuentra en esa historia que tiene el río y encuentra a sus habitantes que habitan el río, ve que hay una cotidianidad difícil y es una cotidianidad también adaptada y apropiándose de un espacio, de una selva, de una hostilidad también, porque no solo la hostilidad de la guerra, sino la hostilidad
del mismo lugar, o sea, de la humedad, de tanta agua, de las dificultades para tener acceso a una cantidad de cosas como la salud, una buena alimentación. Entonces, encontrarse con ese río en diversas condiciones y circunstancias, también ha sido encontrarse con un río que ha sido acompañado por unos pobladores que aman su río y que inclusive en los momentos de tragedia y de dolor, cuando han tenido que salir y dejar sus casas y sus territorios, se han tenido que volver a sus lugares y retornan y vuelven. Siempre encuentra uno en ellos como ese anhelo y ese deseo por volver a ese terruño, no importando todo lo que tengan que pasar. Supongamos en esta fotografía es una familia, las familias del río Pogadó, los Emberá Catíos, son comunidades indígenas que habitan hacia adentro del río Atrato. Ellos nunca se ubican principalmente en las cabeceras del río, sino en los ríos que llegan y irrigan ese río Atrato. Y las familias del río Pogadó han sido familias que han estado desplazándose. Yo cuando estuve visitándolos en este año, que fue más o menos en el año 2001, 2000, ya llevan 7, 8 desplazamientos en el mismo año. Entonces, para ellos, si bien salir saben que es volver a tener que reconstruir lo dejado, es también el anhelo de volver a regresar a su tierra. Además, porque la tierra les pertenece, el río les pertenece y hace parte de su vida. Durante todo este tiempo, entonces, que yo he estado visitando el río, pues siempre he estado visitándolo en situaciones muy complejas de conflicto, de muertes, de desplazamientos, de asesinatos. Y a partir del encuentro con la historia de Bojayá en el 2002, pues me quedó a mí el sinsabor también un poco del por qué el río era tan importante para la guerra y el por qué el río, quienes lo habitaban y sus pobladores lo perdían de alguna manera. Era casi como llorarlo, teniéndolo ahí, llorar su pérdida. Y llorar su pérdida era no solo porque se perdía la posibilidad del acceso al río, tranquilo, de poder irse a bañar al río, de poder navegar el río tranquilo, sacar sus alimentos, sino también de vivir el río. Y porque también era la llorada y la pérdida del río, porque el río llevaba sus muertos. Y sus muertos es también, bueno, yo hablo un poco en pasado porque estoy yéndome como a ese 2002 y al 2014 y 2017, las veces que visité a Bojayá con el tema de la toma. Pero volver a sus muertos y volver al llanto del río es pensar en los desaparecidos, ¿cierto? Y en esa cantidad de seres que vivían en la zona del río, vivían en el sector, pero que se los llevó la guerra. Entonces, cuando empecé a buscar a esos desaparecidos, me empecé a encontrar entonces también que el río Atrato y Vigía del Fuerte y Bellavista Chocó, pues eran como los que habían puesto han puesto más muertos, pero han puesto también muchos desaparecidos. Y en esa búsqueda de esas historias, quise volver a retornar a Bojayá, a encontrarme con las historias de los desaparecidos y la recuperación y exhumación de las fosas de Bojayá. Las fosas de quienes habían sido sepultados ya por segunda vez y exhumados por segunda vez después de la gran toma de Bojayá, del encuentro entre paramilitares, las FARC y el mismo ejército, el mismo Estado. Entonces, querer ir a recuperar como esas historias era pensarme también en qué significaban ellos, estos desaparecidos, y qué significaban volver a sacar
a sus muertos para darles una identidad, para que retornaran a sus familias. En ese proceso de exhumaciones y de búsqueda y del interés pues, que suscitaba para mí como esa relación que había entre los muertos, el río y el territorio, me encuentro también como esos ritos y esas esperanzas de vida también entre sus pobladores, sobre todo las comunidades indígenas, que desean limpiar el territorio y desean limpiar las almas en penas para poder recibir de nuevo a sus muertos. Estuve tratando como de documentar un poco lo que sucedía y lo que estaba pasando para los pobladores de Bojayá, el tema de la exhumación de los cuerpos, de salir del cementerio, poderlos identificar por parte del grupo de la Fiscalía, poder hacer un proceso de sanación, un proceso también de curación y un proceso de limpieza también como de que puedan descansar los muertos, pero que también los vivos, que eran los que los estaban esperando y que se los entregaran con su verdadero nombre, pues pudieran tener cierta tranquilidad y sereno de que estaban enterrando a sus muertos. En ese proceso también hubo muchos silencios, hay muchos silencios y también hay muchos llantos y hay muchos gritos, pero también hay muchas preguntas que se suscitan, ¿cierto? ¿Cuál era la idea de recuperar a los muertos después de haber sido exhumados 3 veces, 2 veces, una tercera vez? Muchas de las familias sentían esa gran tranquilidad de tener a sus muertos y de saber que iban a poder pasar un proceso legal y un proceso más riguroso frente a la identificación, a pesar de que han pasado más de 15 años del evento. Y muchas otras familias pues también se resistieron un poco, pero entendían que no era una decisión o que no era un dolor de una sola familia, sino que era un dolor de todo un pueblo y una necesidad también de todo un pueblo. Entonces, en esa búsqueda de las historias también, de saber qué era lo que pasaba con los familiares, qué pasó con, con, con estos cuerpos que de alguna manera estaban desaparecidos, porque si se buscaba una recuperación de la identidad, pues entonces estaban desaparecidos, era también querer contar esas historias. En ese camino hubo muchos inconvenientes de poder contar las historias de estos desaparecidos, también porque había que respetar de alguna manera el proceso de la comunidad y el proceso de las víctimas directas que habían sufrido la muerte de sus familiares. Entonces hice como un cambio de mirada también un poco reflexiva mía, de si el interés de estar en Bojayá y en el atrato era solo los muertos, o era precisamente pensarme en las historias de vida que había alrededor de las familias que habían tenido o habían pasado por hechos de dolor y de muerte. Entonces, haciéndome como un poco al lado de estas historias, mirando al río también y esa reflexión de qué pasaba con los muertos, empecé a buscar un poco como las historias de vida y empecé un poco a reconciliarme con ese atrato que tanto me atraía a mí desde más de 20 años, en que yo empezaba a buscar qué era lo que me atraía a mí del río Atrato. Pues primero me sorprendí que era un río que yo no había visto antes, no había podido ver antes bien, porque siempre estaba yendo a mirar los muertos y yendo a mirar como los actos violentos de lo que sucedía allá, o cuando había la toma, o cuando había un asesinato, o un gran desplazamiento. Pero no había visto el otro lado del por qué el río se había vuelto, es tan importante también para sus pobladores, y el por qué el río Atrato es tan imponente, tan sereno, también como tan acogedor, porque eso es lo que es el río Atrato. O sea, el río Atrato, dentro de su recorrido y sus orillas, uno lo que escucha es su silencio, pero también porque
es sereno, o sea, nunca, yo he tenido la oportunidad de ver ese río Atrato turbulento, siempre que lo he visto es sereno y lo he visto acogedor, o sea, cada curva, cada recorrido que yo hago en el río, cuando lo recorro para llegar a Vigía del Fuerte o a Bojayá, es como si el río lo estuviera uno abrazando y llevándolo. También uno puede llegar a esa zona por avioneta, uno puede llegar desde Medellín por avioneta a Vigía del Fuerte, pero no es un viaje tan bonito, porque no es la posibilidad de uno ver todo lo que pasa alrededor del río y cómo la gente hace uso del río. Entonces, cuando empecé a hacer como esa otra mirada de quererme encontrar con las historias de vida y quererme encontrar con lo que significaba para los pobladores el río, pues entonces empecé a entender también esa relación permanente y constante que hay con el río Atrato. Eh, También entendí un poco como el dolor de los pobladores de Bojayá y de Bellavista sobre todo, cuando ellos hablan de la tristeza de que los hayan retirado y de las lejanías que tenían, que tienen en el hoy sobre el río. Y yo no las había entendido mucho porque el río, uno, a pesar de que uno lo recorre y uno está ahí en el río, pues para uno que no es un habitante permanente del río, el río está ahí, pero para quien lo habita permanentemente, no, el río en esa zona no es cercana a ellos. Y no es cercana a ellos porque el río, después de lo que sucedió y del traslado de la comunidad, entonces hicieron fue construir un Bellavista mucho más alto, alejado de la ribera del río, pero también por obvias razones, no solo por estar un poco alejados del riesgo de los armados que transitan el río, sino también porque el río tiene unas subiendas muy grandes que inundan las casas e inundan su territorio. Entonces, pues desde el gobierno central se piensa en construirles un Bellavista alejado del río, pero que para ellos es completamente contradictoria a lo que siempre ha sido, pues, y la relación que han tenido ellos siempre con el río. Entonces, entender también ese río como desde esa otra mirada, desde ese volver al río para encontrarme con las historias de vida, me encontré con algo muy bonito que, que de pronto yo no había podido ver antes, y era esas cosas en la cotidianidad que hacían que tomara importancia el río y que es cosas tan sencillas y tan cotidianas como el lavar la ropa, el bajar a lavar la ropa al río, el bajar a lavar los utensilios de cocina al río, el bañarse en el río, el hacer todo en el río. O sea, parte del día para los pobladores transcurre en el río. Se transportan en el río, entonces se bañan en el río, escogen una hora del día adecuada para ir a lavar la ropa. Muchos bajan hasta 1 y 2 veces al río, 2 o 3 veces más, perdón, al río, en la mañana, a las 2 o 3 de la tarde y al terminar el día en la noche. Y esos encuentros con el río también me hicieron reconciliarme con el río un poco en estas últimas miradas que yo he hecho del río, porque también para los pobladores de esta zona bajar al río no era ya tan fácil, o estar en el río no era tan fácil cuando el conflicto, cuando las bombas, cuando entraron los armados a Bojayá y a Vigía del Fuerte sobre todo, no era tan fácil, no era tan fácil porque estaban en riesgo, pero no era tan fácil porque los muertos navegaban por el río, no era tan fácil porque podrían ser víctimas. Entonces empecé a ver que el reencontrarse con el río para ellos era casi que sanador, y poder estar en el río y recuperar el río para sus quehaceres del diario es un momento sanador para ellos también de alguna manera. Y cuando yo digo para ellos, son tantos para las comunidades indígenas como para las comunidades negras. Entonces,
recorrer ese río y encontrarlo pues como en esa cotidianidad me hizo también entender la importancia que tenía, sobre todo para las mujeres, porque son las mujeres en su gran mayoría entonces las que bajan al río a lavar la loza, a lavar las prendas y a bañarse y a bañar a sus familias. Y lo bonito de ese bajar al río y encontrarse con ellas es no que ellas van a hacer lo que les corresponde, sino que van también a conversar. Entonces es también como que ese momento del encuentro con el río es ese encuentro de sanar, de desahogarse, de poder limpiar un poco también como todo eso que ellas llevan adentro y sobre todo como ese momento de disfrutar el estar con sus vecinas en un espacio dado para unas actividades de la cotidianidad, como es el lavar la ropa, como es también bañarse y hacer otro tipo de cosas también alrededor del río. Los niños inclusive tienen como una función ahí muy bonita porque ellos juegan permanentemente con el río, pero mientras que juegan también saben que deben pescar, que pescan y se ingenian toda una cantidad como de, de utensilios para poder pescar, pero sobre todo también para sentir que están ayudando como a sus madres en las labores de la cotidianidad. Entonces el río lo entiendo yo también como desde ese trasegar de las vidas de quienes lo habitan en una cotidianidad permanente eh, para su vida, pero no solo para su diario acontecer, sino para sus memorias, ¿cierto? También para sus réplicas de enseñanzas y de cosas que deben dejarle a sus hijos. Y parte también como de esa reconciliación que he tenido como en este tránsito con el río Atrato, sin dejar de lado a los muertos, ni de pensarlos, ni de buscarlos también de alguna manera, es también saber que el río es ese espacio de resistencia también de las comunidades y es ese lugar donde las comunidades a gritos siempre lo aclaman y piden que lo dejen sereno y que lo dejen tranquilo, porque el río también merece descansar. El río merece también como ese tiempo para fluir, para correr, no para arrastrar ni ser arrastrado. Es también como una sensación de que todo lo que transita el río puede ser como esa vida que juega con el río, que se confabula con el río, pero que lo deja correr, lo deja fluir. Y en ese encuentro entonces con las historias y con las mujeres que van al río, que lavan sus ropas, pues me encontré también que el lavar la ropa es un símbolo, un significado también de protección, ¿cierto? De cuidado por el otro, de prevalecer en la limpieza, de prevalecer el sentirlo bien, el que el otro esté bien y de enseñarle y de ofrecerle todo lo que sobre todo las mujeres hacen en el río para beneficio de sus familias. El río Atrato, como en ese recorrido que yo les digo que no es más de 1 kilómetro, creo que tiene miles de historias, miles de vivencias que no son solo a partir de la muerte o de la tristeza o el llanto. Yo creo que también son a partir de las resistencias, a partir de la apropiación, pero la dadivación también de darle al que viene de afuera todas esas cosas maravillosas que el río puede ofrecer y sobre todo de los habitantes que habitan el río, porque los espíritus y las almas y los seres que habitan el río Atrato, sobre todo de la zona
de Vigía del Fuerte y de Bojayá, de Bellavista, yo creo que son seres que han aprendido de esa serenidad y esas complejidades y esas turbulencias internas que trae el río. Entonces, en esa mirada del río, yo creo que lo que en este momento estoy o se está tratando de encontrar, y creo que lo digo, se está tratando de encontrar es no solo la mirada mía, sino también que sé que la de muchos que han ido al río Atrato en momentos de dolor, y es encontrar esa paz y esa serenidad y esas historias de vida que el río Atrato nos puede dejar ver desde otra perspectiva que no sea solo la guerra. Bueno, yo quería terminar con esta fotografía porque creo que es la fotografía que más me ha dado a mí como ese sabor dulce del amargo sin sabor que tiene el río Atrato. Y es como ese punto de encuentro donde les he estado diciendo todo este tiempo que las mujeres van y se reúnen, pero también con esa seguridad y esa tranquilidad, pero con esa apropiación de esas aguas y de ese pequeño territorio que es para ellas en su cotidianidad. También porque me gusta mucho esta fotografía porque es como entre el cielo y el río, ¿cierto? Como todas esas historias, toda esa turbulencia, pero también toda esa serenidad, toda esa profundidad y todo eso que uno puede encontrar allá que nunca va a ser suficiente. Eso es lo que es parte del río Atrato. El río Atrato tiene miles de relatos y tiene una memoria viva, pero también tiene una memoria que hay que rescatar de él. Y es todas esas historias de vida de esos pescadores, de sus jóvenes, de sus estudiantes, de todos aquellos que se llevó la guerra y que se ha llevado la guerra. Y cuando yo hablo que se llevó, no significa que el río esté en calma. El río es un sujeto que se ha vuelto pues como el botín de guerra para muchos. Pero también yo creo que más que ser el botín de guerra para sus pobladores, debe ser el respeto por la tenencia de ese gran cofre lleno de sorpresas e historias que tiene ese río. Bueno, pues como para eh, de pronto cerrar un poco este diálogo, y yo lo enfoqué como el tema de la ropa también, es porque yo he encontrado que a través de la ropa, en los lugares donde yo he vuelto, en lugares que yo he vuelto a visitar, lo que yo he encontrado es como esas resistencias de las comunidades, pero también lo que significa tener la ropa tendida al sol y al viento y expuesta, y estar expuesta y ponerla para la vista de todos. Entonces, yo siento que ese símbolo de la ropa puesta al sol y al viento es como también una metáfora que he usado yo para poder abrazar esas resistencias de los pobladores de las zonas en conflicto, y es pensarse que es darlo todo, estar de frente al otro muy francamente, pero protegerse también para que el viento se lleve las penas y el sol los llene como de energía y vitalidad. Entonces, también en memoria a los ausentes, a los desaparecidos y a los muertos, pero en homenaje a los sobrevivientes, porque creo que quienes más han resistido realmente el conflicto y la guerra en nuestro país han sido los sobrevivientes, que han persistido y resistido y vuelven a sus territorios para reconstruir lo que el conflicto se llevó. Entonces, también enfocarme como en esto de la ropa y de la cotidianidad de la ropa es porque en la cotidianidad de los seres humanos es que pasa la tragedia también y la reconstrucción de sus historias de vida, ¿cierto? Entonces, el enfoque que yo hago del trabajo al final, pues es un trabajo que se llama El Sol al Viento, y empiezo a hacer como un recorrido por algunos territorios fotografiando los tendederos de ropa, cómo la cuelgan, cómo la lavan,
con qué utensilios la lavan, pues si está el rastrillo o está la piedra, está el mazo o está el cepillo, y también quiénes son esos que la lavan y qué se suscita a la hora de ir a lavar la ropa. De estas ropas al viento que has fotografiado, algo así, no, sí, ¿cierto? Sí, 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 esa es la obra. Esa es la obra, inclusive ahí, si tú bajas un poquito, estaba la foto baja un poquito, ahí pasaste la foto de una mujer que está lavando la ropa, ella es del río Tutunendo, en el Chocó. Y es como explorar también el significado que tiene el río, el agua, para, pues para ese diario acontecer en el cuidado de la prenda, ¿cierto? Y cuando también por un lado estamos luchando con la parte del cuidado del río, pero también entonces luchando como ese río lo que representa, pues para sanar esas cosas que nosotros tendríamos la lavadora, ellos tienen el agua y tienen ese río ahí para ir a lavar sus prendas. También es pensarse como en eso de la ropa, es porque es la forma también de vestir unas humanidades que han sido vulneradas, de vestir también como unas historias de vida que han sido muy trajinadas y que han sido lloradas y dolidas, pero que también hay una esperanza de vida en esa cotidianidad y en esa resistencia a estar en el lugar, ¿cierto? Entonces, Al sol, al viento es una representación un poco de todo eso. Bueno, Natalia, muchas gracias. Antes de cerrar la actividad, queríamos recordarles que mañana seguimos hablando de memoria en el cierre de las conversaciones que tuvimos con el proyecto Hacemos Memoria, con el que Natalia también ha tenido un trabajo muy cercano, y estaremos hablando del periodismo y sus trabajos por la memoria, y particularmente del periodista y su oficio, en donde el reportero es un autor. Mañana la sesión será una conversación de Patricia Nieto y el grupo Hacemos Memoria con José Navia, este gran reportero del conflicto. Estaremos también, bueno, mañana con esta actividad de periodismo y sus trabajos por la memoria en la plataforma Webex. El viernes, como programación de la Alianza Cultural por el Centro y en el marco de la agenda compartida en Camina para el Centro, estaremos en una conversación muy bella que hará referencia a lo que ha sido ir construyendo un cuerpo de cartas que la gente, a través de los talleres que empezamos a dictar en 2016, de cartas y estampillas, un recuerdo vivo. Muchas de esas cartas la gente la dirigió o al barrio o a la ciudad. Hay unas cartas a Medellín que pudimos identificar en 4 ejes temáticos reunidas en este bloque que hemos denominado Medellín entre amores y malquerencias. Las talleristas que trabajaron durante 4 años en distintos espacios a través de talleres en plazas, en parques, en centros culturales, incluso en restaurantes y en otros espacios, reunieron para el banco esa serie de cartas, y el viernes a las 4 de la tarde en el Facebook de Banred Cultural hablaremos de lo que ha sido ese ejercicio y de lo que la gente le escribió a Medellín. Y el sábado la conversación entre paréntesis, será con Teresita Gómez y Osvaldo Gómez, hablando con Héctor Rincón de lo que ha sido la vida en pandemia y la vida entre este paréntesis en que nos quedamos a partir del cambio radical de vida que tuvimos con este episodio. En la página de Banred Cultural pueden encontrar toda la programación, todas las actividades, seleccionar si quieren la de nuestra ciudad en particular, pero hay programación en las 29 sedes, hay programación, como les decíamos,
en el marco del río Territorios Posibles. Natalia ha estado con nosotros en programación de La Paz se toma la palabra. Y bueno, tendrán ustedes posibilidades de inscribirse en las listas de correos para que reciban las comunicaciones y estar con nosotros en otra ocasión. Agradecemos a Natalia, agradecemos a la Casa Centro Cultural por vincularse a esta iniciativa. Desde el banco apoyamos lo que es la agenda de Camina para el Centro y los temas que tienen que ver con estas líneas de acción que manejamos desde el banco. Mil gracias a todos. Natalia, mil gracias a ti por No, ustedes. que nos llevaste por el río Atrato con esa mirada tuya tan particular. Muy bueno, no, muchas gracias, sí. Qué bonito evento, pues además alrededor del el río y las aguas que son tan significativas para nosotros. Muchas gracias por la invitación y por por mantener memoria, las historias, en la memoria las historias también. Seguiremos trabajando en eso, Natalia, buscaremos más oportunidades de tenerte en nuestros eventos. Muchas gracias. Por acá. Gracias a todos. Feliz tarde.